Si me quieren acompañar, les invito a que busquen 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. No hace falta que se paren, ¿eh? Dice 1 Pedro, capítulo 5, versículo 10. Y les vuelvo a repetir, no hace falta que se paren. Porque si no... Cantar cantamos parados. Ah, bueno. Si lo hacen por cuestión de comodidad y de apertura pulmonar, bárbaro. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. Otra vez. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén y amén. Ahora sí, vamos a los salmos. Salmo 42. ¿Se acuerdan lo que dice Salmo 42? Es lo más conocido, ¿no? Eso. Como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama mi alma por ti, oh Dios. Está un poquito la canción, pero con el mismo sentido. Es para que pegue, para que rime. Como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Como el siervo brama por las aguas, así clama mi alma por ti, Señor. Día y noche yo tengo sed de ti, y solo a ti buscaré. Lléname, lléname, Señor, dame más de tu amor. Yo tengo sed solo de ti. Lléname, Señor. ¿Algún otro que se acuerden de los salmos que sabremos cantar? Salmo 133, ¿no? Sí. Salmo 133. Hermoso salmo que nos sugiere dos cosas.
Ahí en el versículo 1 nomás dice, mirad cuán bueno, es la sugerencia de parte de Dios, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Cuántas cosas ahí nomás en ese versículo. Tenemos que experimentar justamente lo bueno, lo delicioso, porque una cosa es buena y otra cosa es deliciosa. ¿Qué es lo que es delicioso? Un helado. Un helado en invierno, una torta con café, una torta moca, una torta, una selva negra, que es lo que le guste, y es bueno, pero aparte son deliciosos. Y delicioso habla de deleitarnos en el Señor. Así que dice, miren qué bueno y cuán delicioso es, pero dice, habitar los hermanos juntos en armonía, porque podemos estar juntos y peleados. Recién Michael decía de la armonía, de la música, ¿no? Y yo me acordaba que hay una comparación, que la guitarra puede estar, el piano puede estar muy afinado, pero si nosotros tocamos con guantes de box, ¿cómo va a salir? Desafinado. Bueno, y a veces en nuestra vida parecía que la tocáramos con guantes de box, y salimos todos, la melodía no se percibe bien. Así que dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Al final, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, porque allí envía Jehová bendición. Ahí está mejor. Bueno, vamos a una última canción juntos, así se sientan, descansan. Quiero compartir después un capítulo, mejor dicho, un salmo. Cuando hablamos de los salmos, hablamos de canciones, canciones que por excelencia uno de los más grandes cantautores de aquellas épocas fue David. y que nosotros hoy podemos deleitarnos también cantando estas melodías, o no sé cómo serían las melodías que hacía David, ¿no? Pero con el tiempo se le ha cambiado la melodía, pero la letra sigue siendo de mucha bendición para nosotros. Salmo 23. Posiblemente haya algunas letras cambiadas, pero dice así: el Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, en pastos delicados Él me hará descansar, junto a agua de reposo me
pastor, nada me faltará, nada me faltará. Tomen asiento. Gracias al Señor porque podemos cantar. Y como dice el salmo que hemos cantado anteriormente, ¿no? El Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? No podemos dudar que cuando canto o cuando leo este salmo, o cantamos la canción esta, me remito o me remonto a situaciones que a veces estamos nosotros y me hace acordar, a ver, de algunos que estuvieron en algún foso, en algún pozo, bíblicamente hablando. Daniel, uno. Puede ser también. Y alguien al principio, allá en Génesis, que estuvo en un pozo. José. Y cuando yo me figuro el estar en un pozo, que a veces, bueno, David también dice en uno de los salmos, y estaba en el pozo de la desesperación, ¿no? Y uno, ¿alguna vez imaginaron estar en un pozo? No, es raro estar en un pozo. Usted mire, si mira para abajo, ¿qué va a encontrar? Piso. Si está en un pozo y mira para los costados, ¿qué va a encontrar? Paredes. ¿Y se imaginan estar en un pozo y alto y no poder salir? ¿Cuál es de dónde podría venir el socorro? De arriba. Y nuestra vida es así. Nuestra vida hay circunstancias en que estamos en un pozo y a nuestro alrededor no hay nadie que nos pueda socorrer, darnos una mano, para abajo no podemos. Lo bueno que si estamos en un pozo, más que del piso nos vamos a pasar, ¿no es cierto? Pero sí el socorro viene de arriba. Y me hace pensar que el único lugar donde José tuvo el socorro fue de arriba. El Señor ya tenía todo, su vida, toda ya en vista, la tenía planificada a la vida de José. Lo de Daniel, David también estuvo en una cueva también, pero nosotros tenemos la oportunidad también de experimentar, no estar en un pozo. Yo me acuerdo cuando era chico, en las casas antes había los aljibes para el agua y había pozos, los pozos más profundos porque era hasta donde llegaba el agua. Algunos hermanos que son mayores, que se acordarán seguramente. Y yo me imagino los que hacían esos pozos, estar en ese allá al fondo, pero no eran pozos de 1 o 2 metros. No, eran pozos a veces de 7, 8 metros para abajo. Y era mirar para arriba y en la medida que uno está abajo y mira para arriba, el agujerito se ve más chiquito. Se ve más chiquito y uno con la esperanza de que el que está arriba haga las cosas como corresponde, si no se queda ahí. El que está arriba hace las cosas como corresponde. Es Dios, por supuesto. Así que qué bueno es saber esto, ¿no? Alzaré mis ojos a los montes, en este caso a los montes, a las montañas. ¿De dónde vendrá mi socorro? Se pregunta el salmista. Dice, mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos, la tierra, los montes, los ríos, todo eso. El socorro siempre viene de arriba. Y escuchaba los testimonios, y escuchaba a la hermana hablar de su hijo, y bueno, es un dolor tremendo, pero el socorro siempre viene ¿de dónde? De Jehová. Bueno. Vamos a cantar por último, no se paren. Salmo 117. Creo que es motivo para todo lo que podamos experimentar, es motivo para esto. Alabad a Jehová, naciones todas. Alabad a Jehová, naciones todas. Pueblos todos, alabadle, alabad a Jehová. Pueblos todos, alabadle, alabad a Jehová. ¿Por qué?
porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre, aleluya. Alabad a Jehová, naciones todas, alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, alabad a Jehová, pueblos todos, alabadle, alabad a Jehová, alabad a Jehová. Y alabar no significa cantar solamente, ¿no? Alabar que tiene un significado muy particular. ¿Qué es? Destacar lo bueno de los... Alabar es hablar bien. Cuando uno habla bien de un hijo, por ejemplo, o del vecino, lo está alabando. En este caso, alabar a Jehová tendría que ser una constante en nuestras vidas, pero no solamente hablada, ¿no? Sino con la vida. Hablar bien de Jehová. Así que alabar a Jehová, naciones todas, dice pueblos todos, y nosotros somos parte de ese pueblo de Dios. Así que nos corresponde hablar bien todos los días de Jehová. Así que así sea en mi vida y en la de cada uno. Bueno, ahora sí. Les invito a que busquen el Salmo 23. Salmo 23 dice, creo que la mayoría lo recordamos ya casi de memoria, ¿no? Y lo primero que empezamos a decir, Jehová es mi pastor. Y continuamos diciendo, como dice el salmista, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa, preparas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, dice al final, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Hermoso salmo, un salmo que ha tenido siempre un encanto especial, particular, para los creyentes de todos los tiempos. Porque ya me empiezo a recordar cosas. Recuerdo de una historia llega a un pueblo, en la antigüedad, llega a un pueblo un gran declamador. ¿Saben lo que es un declamador? Uno que recita con tanto énfasis o tanta interpretación artística que es como que lo vive la persona, ¿no? Creo que uno de los declamadores que teníamos en ese tiempo era Landricina, por ejemplo. Contaba los cuentos, pero nos hacía vivir toda la historia, todo el lugar. Y claro, entonces, como en aquel tiempo no había ni internet, ni Netflix, ni YouTube, ni cable, era un poco el lugar de reunión, se hacía en algún salón o incluso en los templos. Entonces se invitan a este declamador a recitar, y este declamador justamente estaba en un lugar de reunión de cristianos, y empieza a declamar el Salmo 23. Y empieza con toda su teatralización. Jehová es mi pastor, nada me faltará.
Entonces, ¿qué hizo? Que terminó del Salmo 23 y lo aplaudieron. Oh, buenísimo la forma, la expresión. Pero él sabía que había, por supuesto que estaba el pastor, y entonces lo invita al pastor a recitar el Salmo 23. Y el pastor, lejos de ser un declamador, lo expresa como él solía hacer, como lo haría un cristiano, sintiendo que era a su Dios el que estaba. Y cuando termina de exponer su recitado del Salmo 23, la gente no lo aplaudió, pero se le caían las lágrimas. Y esa es la diferencia de la vivencia de uno y la vivencia de otro. Entonces, acá el salmista, hay una exposición diferente de este salmo que ha sido de bendición a tantas personas hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y entonces podemos encontrar en el Antiguo Testamento muchas personas que seguramente han vivido por justamente este salmo, han vivido en tiempos de maldad, han encontrado consuelo y paz con este salmo. Y entonces a nosotros también, los cristianos de hoy, no nos resulta difícil consustanciarnos con los antiguos cristianos que han vivido esta experiencia como que del Salmo 23. Quiero adelantarme un poquito. Bueno, sabemos que el Salmo 23 es uno de los más conocidos, así como hemos leído o cantado algunos otros salmos, es uno de los más conocidos, quizá es como San Juan 3:16, ¿no? El texto más conocido, o el Salmo 23 también es el más conocido. Pero ¿en qué encontramos en el Salmo 23? Encontramos que si bien todavía faltaba un buen tiempo para su existencia, y justamente esto nos habla del objetivo o de lo cristocéntrico que es la Biblia. Porque acá en el Salmo 23 encontramos justamente la figura del pastor que es el buen pastor, el sumo pastor. Entonces para cualquier lector cristiano resulta automáticamente, cuando leemos, automáticamente estamos pensando en la figura del Señor Jesucristo, ¿o no? Es verdad, ¿cierto? Y fíjense lo que dice en algunos pasajes. Juan 10:11, no lo busquen porque voy rápido, dice el Señor, yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. En Hebreos capítulo 13, versículo 20 dice, y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Y 1 Pedro 2:25 dice, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Así que gracias a Dios, porque en este salmo es escrito por otro pastor, porque en realidad David había sido pastor y supo ser pastor anteriormente, ¿no es cierto? Y entonces, acá encontramos en este salmo que David, como autor de este salmo, comienza refiriéndose a Dios muy particularmente, como su pastor, mostrando una cercanía, una intimidad, una comunión más estrecha con su Dios. Y siempre recordando que su adolescencia, él había sido pastor de ovejas, y en sus cuidados de ella, o sea, habiendo tenido cuidado de cada día de las ovejas, tenía las experiencias que le marcaron su vida. Y tengo la lectura acá, si ustedes quieren buscarlo, 1 Samuel capítulo 17, del 34 al 17. David respondió a Saúl. Recuerdan que Saúl estaba convocando a los soldados para ir a batallar y se encontró con aquel grandote que los estaba amenazando, que los quería, como usamos los términos nosotros, los estaba queriendo basurear. Y sin embargo, los hermanos de David estaban ahí ya en el frente de batalla, y David
vino a cumplir con lo que Dios ya tenía trazado. Vino hasta donde estaban ahí en frente de batalla. ¿Se acuerdan qué traía? Comida para los hermanos. El padre lo había mandado, dice, anda, llévale comida a tus hermanos que están en la guerra. David, así que andaría con la bolsa, la canasta, llevando comida para los que estaban en la guerra. Quizá chorizo de la colonia, algún quesito, pero él llevaba comida, pan casero. Entonces cuando se presenta a Saúl, David dice, respondió Saúl, tu siervo, refiriéndose a él, era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. ¿Algunos se animaría a sacar una oveja a un león o a un oso de la boca? A veces no nos animamos a sacarle el hueso al perro. Lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada, y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y ese filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército de Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Recuerdo que hace un tiempo compartíamos algo de esto, ¿no? Pero en este caso David no estaba pensando en sí mismo como pastor, sino que esta palabra que estamos leyendo, este salmo, él asume la posición no de pastor, sino de oveja, que se siente cuidada por este Dios, por el mismo Dios que él lo había asistido en su momento, y por ende él tenía toda la fuerza que Dios le daba, no porque él era valiente y no, porque él sabía que todas las fuerzas venían de parte de Dios. Entonces ahora se pone como en una actitud de oveja. Y en verdad él sabía que si él había protegido a las ovejas que tenía a su cuidado, las había defendido con todo el riesgo que eso implicaba, aun cuando su propia vida estaba en peligro. Sin embargo, él pensaba, ¿cómo no iba a ser? No, ¿cómo Dios no haría mucho más a favor de él? Sabiendo esa experiencia que había vivido. Entonces él empieza diciendo, primero, el nombre de Dios, Jehová. Nosotros hoy, en el Nuevo Testamento aparece el otro nombre de Dios. ¿Cuál es? Jesús. Jesús y Jehová significan lo mismo, Salvador. Por supuesto, más ampliado, uno lo encasilla en una sola palabra, ¿no es cierto? Salvador. Y si nosotros empezamos a decir, bueno, ¿Salvador de qué? Y estaríamos 2 días pensando en cuántas cosas Dios nos salva. El nombre de Dios, Jehová. Entonces también podemos notar que David se refiere a Dios por su nombre Jehová. Y esto es significativo porque este nombre también está subrayando el hecho de que es el único que vive y existe por sí mismo, el Eterno. Nos encontramos en estos tiempos con aquellos que andan buscando quién fue primero, si el huevo o la gallina. A propósito, ¿quién fue primero, el huevo o la gallina? Gallina. No. Ni el huevo ni la gallina. Primero fue Dios. La pregunta si fue el Big Bang o qué sé yo, ¿quién hizo explotar el Big Bang? Dios. El que existe en sí mismo. Es una cosa para nosotros inexplicable, porque nuestra mente es muy finita, muy chiquita. No podemos expresar lo que significa Dios. Y entonces David está justamente queriendo expresar en esta palabra Jehová, Dios, el que existe en sí mismo, y que toma otra forma de vida, desde el invisible virus que vemos en el microscopio
hasta los ángeles y los arcángeles que están delante del gran trono de Dios, todo depende y se deriva de Dios. No hay nada que nosotros podamos imaginar. La otra noche estábamos con unos hermanos, amigos, y nos poníamos a pensar. Un hermano se le pregunta, ¿ustedes creen que puede existir vida en otros planetas? ¿En otras galaxias? Y bueno, uno empieza a hacer conjeturas. Y de última, si hay. Si Dios las creó, pero nosotros, Dios creó, aunque hay indicios bíblicos que dicen que no, pero no, o sea, lo que Dios estableció para nosotros los seres humanos, lo dejó expreso todo en la palabra de Dios. Y hay cosas que ni los teólogos todavía han podido definir acerca de un montón de eventos pasados y eventos futuros. Así que yo me conformo con saber que cuando Dios hizo todas las cosas para que nosotros las podamos disfrutar, que dice en capítulo 10 de Juan, dice que nosotros tenemos vida, y vida, ¿cómo la tenemos? En abundancia. Y a veces no sabemos disfrutar esa vida en abundancia que Dios nos propone, porque nosotros la limitamos a esa vida en abundancia. Entonces David conocía a este todopoderoso, Dios todopoderoso, como su pastor. Entonces David dice, Jehová es mi pastor. Y esto nos demuestra la confianza con que David se refiere a Dios como diciendo, es mi pastor. No es el pastor, no, es mi pastor, algo muy personal, muy íntimo. Se sentía parte de ese rebaño que está bajo la protección, y él ya sabía, ¿no es cierto?, que las ovejas estaban bajo su cuidado, y él se sentía como oveja, cuidado permanentemente por Dios. Entonces, habla en este sencillo salmo, en esta condición de oveja, con una intimidad con ese pastor que no todos a veces podemos, no todos tenemos. Los creyentes, hablo de las ovejas del rebaño del Señor, a veces no disfrutamos de esa intimidad con el Señor. Es más, no recibimos el cuidado porque nosotros no permitimos que Dios nos cuide. Así que, bueno, para adelantar un poquito, dice, Jehová es mi pastor, ¿qué dice lo otro? Nada me faltará. Yo no conozco mucho de ovejas, pero sí más o menos conozco que las ovejas son de andar comiendo y se pierden. Entonces, las ovejas son animales que constantemente necesitan ser guiados y cuidados. Entonces, es probable que por eso los creyentes necesitemos compararnos con esas ovejas y no resistirnos a la idea de que necesitamos ser guiados y acompañados y protegidos por Dios. David, como una de las ovejas que era cuidada por el Señor, dice o manifiesta su completa confianza que tenía en el Señor, en esa confianza que Dios le daba, y él se sentía seguro de tener todo lo que pudiera necesitar. Por eso él dice en esta expresión, nada me faltará. Nada me faltará, ¿qué? En el presente y en el futuro. Por eso el Señor por ahí se encarga, hay un texto que nosotros también lo conocemos, Mateo capítulo 6, ¿se acuerda que dice? No os afanéis por el día de mañana, y porque el día de mañana dice que nos basta con que cada día tiene su propio afán. Entonces no nos afanemos por el día de mañana. Y si nos remontamos o nos limitamos a la idea del mundo, la idea del mundo es que afanarse por el día de mañana y hacer y hacer y hacer. Y resulta que después, como le ha pasado a muchos, viene algo, cualquier situación, y se quedaron sin nada de un día para el otro, después de lo que trabajaron durante años por algo. Hablo del mundo, pero hablo de creyentes también. En mi vida, por supuesto, tenemos que
agradecer al Señor porque el Señor nos va a dar a lo mejor el sueldo para todo el mes. Ahí estamos hablando de todo un mes, 30 días. Tenemos que ser buenos administradores de lo que nos da. Pero ya no afanarnos por, a ver, quiero hacerme un montón de cosas, edificio, porque, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene si después de la nada aparece? A veces yo lo hago hago la comparación con un auto, ¿no? Gracias al Señor porque tenemos un vehículo, que no es nuestro, nos ha dado el Señor para que lo ministremos, lo usemos. Ahora, ¿qué pasa si me lo chocan el auto, como una vez nos pasó? De un momento para el otro perdés el auto. Y así ocurre en toda la vida. Pero acá David habla de Dios como ese pastor que nos proporciona lo que necesitamos hoy y lo que necesitamos mañana. Así que no nos afanemos por el día de mañana, hoy tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. No. Entonces, podemos ver a lo largo del Salmo esta provisión que Dios le da a David y incluye cosas variadas, ¿no? No es solamente que, como a veces recordamos, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda la palabra. No, nos da la palabra para que nos alimentemos espiritualmente, pero también Dios sabe que necesitamos alimentarnos del pan diario. Y han cambiado los tiempos y sabe que hoy necesitamos una bicicleta, una moto, algo para movernos, que antes no existía. Antes se caminaban kilómetros con las sandalias y los pies todos sucios de tierra, o barro tal vez. Hoy tenemos otras comodidades que Dios ha puesto a nuestro alcance. Así que, como vemos a lo largo del Salmo, esta provisión divina incluye un montón de cosas, como alimento, bebida, descanso, protección, restauración, compañía, aliento, dirección, consuelo, gozo, felicidad y gloria. Miren cuántas cosas nos está dando Dios todos los días, para que las tengamos en cuenta. Descanso. A veces no nos damos el gusto de descansar de lo que Dios de ese tiempo que Dios nos da para descansar. No usamos la protección de Dios, no usamos la restauración de Dios. A veces nuestras vidas están quebradas, resquebrajadas por algo. No solamente la comunión con los hermanos, con un familiar, sino a veces nosotros mismos estamos y no nos permitimos que Dios nos esté restaurando. La compañía, el aliento que necesitamos, la dirección. ¿Qué dice? Hay un texto que dice, Proverbio, los caminos del hombre, ¿se acuerdan del texto ese? Hay caminos que al hombre le parecen rectos o derechos. Ahora, ¿cuál es el fin? Muerte. Sin embargo, el Señor nos quiere guiar, nos quiere dar dirección para que no tengamos ese camino que al hombre le parece. Entonces, y a veces los caminos de Dios nos parecen, se equivocó Dios, como si nosotros le fuéramos a enseñar a Dios cuál es la dirección que nos tiene que dar, ¿no? Sin embargo, cuando Dios nos está encaminando por otro camino que no es el que nosotros presumimos que es el correcto, ahí nos damos cuenta que cuando ponemos la confianza en Dios, Dios determina lo que va a ser de bendición para nuestra vida. Entonces, aquel salmista, él percibe que el hombre tiene necesidades más profundas, más grandes que las del cuerpo solamente, ¿no? Y que solamente en el Señor pueden estar satisfechas todas estas necesidades. El ser humano es mucho más que un cuerpo. Y fíjense, el mundo está enfrascado por el cuerpo. Si me queda bien la ropa, si voy a lucir bien, cómo me va a ver la sociedad. O sea, está enfrascado en la imagen personal, la imagen del hombre. Pero David encuentra que Dios quiere darle mucho más que las cosas que para el cuerpo, sino darle algo que en el mundo no podemos encontrar, y justamente es que tienen que ver con el alma y el espíritu. Entonces, esa cultura materialista que nosotros tenemos, que hemos adoptado, que el mundo ha encontrado, va a fracasar siempre al lado de las cosas que propone Dios y nunca nos va a traer la felicidad
o al hombre no le va a traer la felicidad que anda buscando. Si no encontramos, si no encuentra en las propuestas de Dios esta faceta de darnos solamente, no solamente para el cuerpo, sino para el alma y para el espíritu. Dice, bueno, Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Eso se nos tiene que grabar. Nuestro Dios, el mismo Dios de David, el mismo Dios de José, el mismo Dios de Moisés y el mismo Dios de todos los apóstoles, es el que hoy está activo a través de su Espíritu, guiándonos y proporcionándonos no solamente lo material, sino algo que el hombre no percibe, lamentablemente, que es ese alimento espiritual, fortaleciéndonos espiritualmente para que sepamos enfrentarnos a cualquier situación como que a veces vivimos, ¿no? Entonces dice, continúa diciendo el salmista, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y pensamos en las tierras en las que él estaba pensando, ¿no? En esas tierras de desierto de aquel entorno que él vivía en Judea, y sabía lo agotador que era para las ovejas el andar de acá para allá buscando por kilómetros zonas áridas y muchas veces bajo rayos del sol, de esos rayos que te castigan mal, abrasador, pero también conocía dónde estaban los oasis. Como pastor sabía dónde estaban los lugares donde podía llevar a las ovejas y proporcionarles agua y alimento adecuado para las ovejas. Entonces, este cuadro que presenta, o que nos presenta David, es el cuadro que nosotros debemos imaginarnos. Estamos en un mundo desierto de bendiciones y sin embargo tenemos un Dios tan poderoso que nos quiere como pastor, nos quiere llevar a las aguas, al pasto delicado. Y para adelantarnos, bueno, dice, junto a aguas de reposo me pastoreará, por eso dice después más adelante, ¿no? Pero en Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, dice el Señor, el que por mí entrare, aparte dice, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y cuando habla de pasto, está hablando de que nos está alimentando, nos está dando lo que necesitamos para alimentarnos espiritualmente e incluso el alimento material. Junto a aguas de reposo me pastoreará, continúa diciendo el salmista, y esto nos habla de que a lo largo de toda esa peregrinación que él tenía en el desierto, el pueblo de Israel nunca le faltó ninguna de estas cosas. ¿Por qué? ¿Se acuerdan? Cuando salió de la esclavitud de Egipto, ¿qué Dios le proporcionó? El maná. Pero con el maná le alcanzaba, era como comer pan, ¿no es cierto? Ahora, hay una propaganda que están haciendo ahora que un ser humano puede vivir 7 días sin alimento, pero solamente 2 sin agua. Y Dios, cuando saca de Egipto, de la esclavitud a su pueblo, le dio el maná, ¿los dejó sin agua? No. ¿Se acuerdan que cuando en un momento tenían sed? Entonces, ¿qué le dijo Moisés? Andate hasta aquella piedra. Bueno, después hizo algo que no debía haber hecho, pero no importa. Sacó agua y ahí tuvieron para beber todo el pueblo. O sea que eso significa que Dios nunca nos va a dejar a nosotros sin cubrir nuestras necesidades. Y a veces, ya es mucho más, pero vamos a cortar acá. A veces nos pasa que nosotros ocasionamos que todas las bendiciones de Dios sean cortadas por nuestra testarudez. Porque me pasa que a veces porque yo soy cabeza dura y quiero hacer las cosas a mi manera, no permito que Dios actúe como Él quiere actuar con mi vida.
Y lo mismo debe pasar en cada uno de ustedes. Entonces, yo entiendo que no es fácil confiar totalmente. Fíjense que estamos hablando de que el Señor nos pide confianza total, y sin embargo nosotros no confiamos plenamente en el Señor. Y nos afligimos y nos preocupamos por ciertas cosas que Él las maneja. ¿Y cuántas veces hemos experimentado que hay algunas situaciones que no las podemos manejar y nos ponemos mal, no dormimos de noche? Y resulta que Dios, y decimos, no se me había ni ocurrido. Sin embargo, Dios tenía una solución pero era tan sencilla. Era simplemente porque no aplicamos la confianza en el Señor como Él quiere. Y hay una palabra que nosotros tenemos que acordarnos, que David la sabía. Hay un versículo que nos dice que sin ese ingrediente es imposible agradar a Dios. ¿Qué es? La fe. ¿Qué es la fe? Confianza. Es confianza. Sin confianza en el Señor es imposible agradar a Dios. Y sin confianza en el Señor es imposible que nosotros tengamos las bendiciones de parte de Dios. Así que yo me animo y les animo a que en este tiempo que vivimos, donde hay incertidumbre, donde el otro día escuchaba que con todo este tema de las guerras y qué sé yo, lo que va produciendo la guerra, lo que produjo la pandemia, todas las situaciones económicas. Y uno como cristiano sabe que esta palabra nos anticipa que todo estas cosas que están sucediendo son simplemente preparando la instancia, preparando el camino. ¿Para qué? Para que se cumpla lo que dicen las Escrituras. Y una de las cosas que se van a cumplir es que nosotros un día ya no vamos a estar más acá. Así que pongamos la confianza en el Señor, que en este tiempo que vivimos, donde la gente se desespera. El otro día, yo no lo escuché, pero me decía mi yerno, que había escuchado Biden, uno de los presidentes más destacados del mundo, dijo que se viene una hambruna. Vaya novedad, podríamos decir. Sí, el Señor ya lo anticipó. Que en los últimos tiempos va a haber hambre, pestes, terremotos, guerra, principio de dolores. Y la iglesia va a vivir, si todavía no lo está pasando, va a vivir principio de dolores. Pero un momento vamos a desaparecer y se está preparando todo, eso es lo que hablamos un poquito también, se está preparando todo para que la gente crea que cuando la iglesia desaparezca, se lo llevan los ovnis. Pero nosotros sabemos que quien nos va a llevar no son los ovnis, es el Señor. Y pobre de aquellos que se quedan. Creo que la otra vez cantábamos, ya viene Cristo, señales hay, alma salvada viene a buscar. Así que no durmamos. Velemos y una de las cosas que yo le doy gracias al Señor es por habernos en medio de tantos conflictos, situaciones, que a veces hemos podido vivir en la pandemia, pudimos habernos contagiado el desgano de congregarnos, como mucha gente ha dejado de congregarse, y el Señor nos dice, no dejando de congregarse, porque como algunos tienen por costumbre, hemos cantado recién el Salmo 133, miren qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Por qué? Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Entonces, mientras que esperamos esta venida del Señor, fortalezcámonos mutuamente, exhortémonos mutuamente, animémonos mutuamente y animémonos de saber que el Señor nos está animando, empujando para perseverar hasta el fin. Así que demos la gloria al Señor y cada día, nos sostenemos en oración los unos por los otros. Mi deseo es que el Señor les esté bendiciendo, fortaleciendo y oren por nosotros. Que Dios les bendiga. Amén.